Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Elder Figueroa, en esta oportunidad en compañía de Diógenes Cruz, un tremendo predicador que Dios ha levantado para edificar el cuerpo de Cristo. También con la doctora Nadia Villela, para poder aportar al reino de Dios de lo que Dios nos ha enseñado sobre la guerra de la mente. Es interesante que muchos cristianos están atravesando situaciones difíciles, guerras internas, que siendo cristianos, por la falta de conocimiento bíblico, por la falta de revelación, por algunos errores que se cometen en este caminar cristiano, pues no han encontrado la paz interior. Y el propósito es poder dilucidar este tema a la luz de la palabra de Dios y poder ser de bendición y edificación, aportar lo que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado y en las áreas que Dios nos ha adiestrado para poder edificar el cuerpo de Cristo. Le doy la palabra al predicador Diógenes Cruz para que pueda compartirnos, hacer su introducción y de esta manera poder darnos su punto de vista al respecto. Luego la doctora Nadia. Gracias, pastor Elder. Es un tema que lo consideramos de mucha actualidad, de poder tocar el tema de la mente, porque el mundo ha evolucionado. Todo el mundo sabe ahora cuánto hemos evolucionado, redes sociales, medios, comunicación, pero hay áreas que nos están golpeando y la hemos dejado como en el olvido. Tendríamos que volver al inicio, donde todo inicia en una mente creativa, en una mente creadora, y por ahí creo que fue donde inició realmente el proceso, podríamos llamar, de corrupción del hombre. Miren qué interesante, en el Génesis casualmente es donde se empieza a hablar el tema de la mente. Yo quisiera esta tarde leer un antecedente de un material que hemos preparado con un equipo de hombres de Dios actuales. Me gusta usar la palabra actuales porque Dios es un Dios que se va actualizando, o sea, va renovando su información, nos va dando información nueva para que el hombre vaya alcanzando mayor plenitud. Es decir, tal vez no, de alguna manera lo que imagínense cuánto pudo haber Pablo haber conocido acerca de la mente, pero le aseguro que Pablo se sorprendería del conjunto de información que tenemos a la fecha, aunque nos enriquecemos de lo de él, ¿verdad? Pero él nos sirve para hasta donde Dios, no, porque cada vez que el hombre lleva su mente a un nuevo estado, la expresión de Dios en el mundo es mayor, ¿verdad? Entonces fíjese, por favor escúcheme, el descubrir cómo Dios entregó como parte de su riqueza al hombre esta potencia divina, la mente, es sin duda un medio probatorio, me encanta esta palabra, para poner de manifiesto su semejanza en su creación única y superior, el hombre, y dejando al descubierto la propia naturaleza de él. Cuando el hombre usa su mente, Dios está manifestando. Ahora, cuando el hombre usa su mente sana, y cuando la tiene en otra condición, entonces manifiesta otra cosa. Mire, una definición de mente rápida. Mente es la potencia divina puesta en el alma del hombre, en la cual habitan facultades como la memoria, la imaginación, la creencia, el razonamiento, entre otros. Hay una cita para poder corroborar esto, dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces nosotros podemos ver pues que la intención del hombre es que la mente de él sea la misma, opere en semejanza a la mente de Dios. Amén. Doctora. Amén. Sí, este tema pues es bien interesante y en la actualidad podemos ver que mucha gente, ¿verdad?, está con muchos problemas mentales. Hemos visto suicidios incluso en pastores. Personas con mucha depresión, ansiedad, angustia, y estas personas pues tratan de buscar ayuda en diferentes lugares, psicólogos, psiquiatras, que claro que aportan mucha ayuda, pero también en la palabra está revelaciones bien profundas que Dios nos ha dejado con este tema. Y en la Biblia nos habla de que tenemos que tener una mente renovada,
Porque fíjese que en el libro de Efesios 4:18 dice, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido. O sea, esa gente tiene la mente no renovada. Entonces, esta es la gente que sufre, esta es la gente que tiene como tantas ataduras en su vida, en vez de ir para adelante, va como de retroceso. Entonces, Dios nos está hablando que tenemos que renovar nuestra mente. Es tremendo. Ocurre que la Escritura nos da un consejo en Proverbios 4:23 que dice de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero en la versión del lenguaje sencillo lo dice de la siguiente manera: y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. La mente es bombardeada constantemente por medio de las masivas situaciones que se dan en la televisión, en la radio, en la internet, Medios. todos los medios de comunicación, impresos, no impresos, o sea, digitales, y también el boca a boca. Constantemente la mente está siendo influenciada de forma tanto positiva como negativa, pero desafortunadamente la tendencia del hombre es hacia el mal, eso lo dice la Biblia. Entonces viene Dios y nos dice: sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Por ejemplo, está comprobado que una imagen pornográfica puede durar en la mente más de 10 años. Oiga bien, una sola imagen pornográfica puede durar por lo menos 10 años en la mente. Claro, Dios, por el poder de su Espíritu Santo, la puede eliminar en segundos. Sin embargo, una mente que no es sometida al trato de Dios puede estar luchando con una sola imagen, o muchas, pornográficas, por ejemplo. Y no solamente ese tipo de contaminación mental, sino que están las imágenes violentas. Hemos sido criados en un ambiente donde desde niños hemos venido siendo entrenados para poder ver, por ejemplo, a los asesinos como héroes por medio de las películas. Cuando llegamos a la edad adulta hemos visto miles de imágenes de asesinatos, de ametrallaciones tremendas, de tremendas obras de las tinieblas totalmente, pero que las hemos visto como le llamamos incluso obras de arte cinematográfica. Pero el objetivo de todo esto es la mente. El diablo podría llegar a destruir un negocio, destruir incluso nuestra salud, que Dios lo reprenda y no lo permita, pero esas cosas se pueden recuperar. Pero si llegase a destruir la mente, lo perdimos todo. Por eso es que cuando vemos en la Escritura dice incluso que tenemos la mente de Cristo. Y eso es una tremenda garantía. Y esto está escrito en 1 Corintios 2:16 y dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por supuesto, este es un proceso. Y para alcanzar ese nivel donde dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos que dejarnos trabajar por el glorioso Espíritu Santo, y de esta manera vamos a alcanzar ese nivel donde pensemos como Cristo, donde sepamos discernir entre lo bueno y lo malo, a tal grado, doctora Diógenes, ocurre que la Biblia profetiza que llegaría un tiempo donde a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno se le llamaría malo. Esa es una tremenda confusión mental. Entonces eso está mostrando que llegaría un tiempo donde la influencia en las mentes sería tal que a lo oscuro se le llamaría luz y a la luz se le llamaría oscuro. Entonces, es una situación bien tremenda donde tenemos que darnos cuenta que en la mente hay una gran importancia. La mente es y ha sido un territorio disputado por 3 gobiernos. Mire qué interesante. El primer gobierno es el gobierno de Dios. Él es el creador y dueño original. El segundo gobierno que disputa sobre la mente es Satanás. Él es su conspirador, usurpador, engañador y ladrón. Y el tercer gobierno bajo el cual puede estar la mente es el propio hombre. Entonces, este es un ser corrupto, caído, y por lo general está bajo el mal gobierno del yo. Entonces, el ir identificando quién anda detrás de la mente y por qué el mundo quiere la mente de los hombres nos puede ir arrojando alguna claridad de qué hay detrás de todo esto. Fíjense que la furia del diablo
no es que usted pertenezca a una religión. Su furia es que usted se le abran los ojos del entendimiento. Tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Solo quiero agregar esto. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Amén. Amén, amén. Sí, fíjese que cuando empezamos a hablar de estos temas tan profundos, porque son profundos, empecé a darme cuenta que la mente puede llegar a ser quizás el peor enemigo de nosotros mismos, Tremendo. el peor enemigo, porque pues la mente es el terreno de batalla de Satanás, ahí es donde ataca, ahí es donde manda los dardos. Y entonces esta mente lo puede llevar a uno a hacer cosas muy terribles en contra de Dios y en contra de uno mismo. Fíjese que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo personal que yo descubrí, lo voy a decir como un mini testimonio. Fíjese que yo por décadas, cada vez que yo me quería conectar con Dios, cuando yo iba a orar con Dios, la mente intervenía en mi conexión con Dios y la mente me llevaba a orar así, de esta manera. ¿Te acordás cuánto has sufrido en la vida? ¿Te acordás de todo lo que Dios te ha salvado? Incluso te ha salvado la vida. Cuando estabas en el desierto, cómo Dios te proveyó. Y yo quedaba, ay, sí, verdad, Padre, gracias por haberme salvado de todo eso. Y mire, solo así aquello tomaba el tiempo, que era el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no me conectaba con Dios. Era un autodiálogo. Ajá, ya no me conectaba con Dios. Pues cuando empecé a hablar de esto con el profeta Diógenes, pues me empezó a venir lo que es la mente renovada, porque me empecé a dar cuenta que mi propia mente me estaba haciendo que no me conectara con el Padre. Wow. Y entonces yo empecé a hablarle a mi mente, así como cuando Jesucristo le habló al mar, a las aguas que estaban así turbulentas, que le dijo, calla y enmudece. Pues yo empecé a decirle a mi mente, calla y enmudece. Te quedas quieta, no te quiero escuchar, no te metas. Entonces de esa manera, hasta Dios me empezó a hablar más. Puso cautivo los pensamientos. Eso, llevé cautivo los pensamientos a la obediencia de Dios. Y desde que yo hice eso, Dios me empezó a hablar más. Qué maravilloso, Hubo ¿verdad? un fluir entonces espiritual a partir de que su mente la llevó cautiva a la obediencia a Cristo. No le digo, por décadas no tenía una conexión como debía haberla tenido con el Padre. Y yo deseándola, lo peor. Pero se acabó porque ya descubrí a ese enemigo que era mío, la mente. Tremendo. Fíjese que respecto a la mente, yo quiero también comentarles que viví una experiencia no hace mucho. Yo vengo bajando en motocicleta en uno de los bulevares de aquí de la ciudad y vino un pensamiento que me cambiara de carril. Cuando yo recibo aquel pensamiento de cambiarme de carril, obviamente no presté atención a eso. Después descubrí que era un dardo de fuego. No me tardé segundos en darme cuenta que, segundos fueron los que me demoré en darme cuenta que se trataba de un dardo de fuego. Resulta que 3 segundos máximo que vino el pensamiento, si yo me cambio de carril, venía una motocicleta a alta velocidad y pasó a mi lado. Si yo me cambio de carril, los dos nos hubiéramos matado. El motociclista que venía a alta velocidad y mi persona que también venía en motocicleta, por un pensamiento, ¿sabe? Yo entendí que era un dardo de fuego. El apóstol Pablo habló de apagar los dardos de fuego del maligno. Significa que él también en algún momento experimentó pensamientos negativos que los comparó con los dardos encendidos en fuego porque son nocivos, son volátiles. Ahora, qué tremendo es que incluso la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, verso 7,
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que el pensamiento nos define, pero esto es bien interesante, porque la medicina o la ciencia ha hablado de 3 regiones mentales. Ellos lo definen como la mente subconsciente, la mente consciente y la mente subliminal. Cada una de estas regiones es alimentada desde que nacemos. Por eso es el vínculo materno con su hijo, porque desde que está en su vientre le habla, entonces está registrando en aquella mente subconsciente, consciente y subliminal. Por ejemplo, en este momento nosotros podríamos ser conscientes que estamos abordando este tema, pero quizás hayan otros aspectos que están en el subconsciente, como tal vez la temperatura de este lugar. Hasta ahora que lo menciono, viene y podemos traerlo del subconsciente a la mente consciente. Por ejemplo, la fecha de su nacimiento es algo que estaba registrado allá en su subconsciente y al yo mencionarlo, lo trae usted a su consciente. Por ejemplo, así muchos detalles que han sido registrados, han quedado ahí, y muchos de esos pensamientos son pensamientos también negativos, no solo registros de cosas que son normales como la fecha de nacimiento, número de teléfono, número de identidad, la dirección, sino que también hay registros negativos que de alguna forma nos van dando un perfil. Y es ahí donde dice la Biblia, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces la mente define mucho de lo que se es en la vida. Ahora, incluso la mente tiene tanta influencia que existen hasta enfermedades causadas por los dardos de fuego del maligno. Hay las enfermedades llamadas psicosomáticas. Por ejemplo, le voy a mencionar una pequeña lista que quizás usted que está recibiendo este contenido podría estar atravesando algo que quizás el origen es mental. Y Dios por medio de esto le está mostrando que no posiblemente sea un asunto incluso físico de tratarlo, sino comenzando con el interior. Porque hipertensión arterial, úlcera péptica, síndrome del colon irritable, neurodermatitis, colitis ulcerosa, tirotoxicosis, artritis reumatoide, asma bronquial y entre otras también está la anorexia. Enfermedades que se ha comprobado que tienen origen en la mente, son denominadas enfermedades psicosomáticas. Por supuesto, pueden tener otros orígenes también, pero una de las formas en que estas enfermedades pueden dañar es por medio de cómo estamos pensando. El enojo, por ejemplo, el enojo está demostrado que afecta órganos del cuerpo. Y no vamos a detenernos en dar detalles, pero está comprobado que el estado de ánimo va a golpear positiva o negativamente el organismo en el sentido físico. Ahora, qué tremendo es que cuando vemos en la Escritura, encontramos en segunda de Pedro 2:19, que Dios nos dice lo siguiente: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aleluya. Tremendo. Entonces, si nosotros descubrimos dónde está la batalla, cuáles son los pensamientos que el enemigo está enviando, entonces si lo descubrimos, vamos a poder ser libres. Ese es el primer paso. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hay gente que la deprime el no tener un empleo fijo. Otros alcanzan ese empleo fijo y siguen deprimidos. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en la mente, está en la forma en que están enfrentando la vida. Y repito por tercera vez, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Significa que el estado mental, que lo que puede derivarse de los dardos de fuego, el hecho de no entregar nuestra mente a Cristo puede derivar una esclavitud de niveles terribles. Impresionante. Hay gente que dice, me siento deprimida o deprimido porque no tengo dinero, pero recientemente salió a la luz pública como un millonario actor de Hollywood se suicidó, llamado Robin Williams, que tomó la trágica decisión de suicidarse teniendo fama, dinero, influencia. Hollywood lo consideraba una máquina de hacer dinero. Película en la que participaba se vendía. Sin embargo, su esposa, posterior a su muerte, reveló que lo que él tenía en su interior era todo un infierno. Yo personalmente creo que él tenía unas ataduras espirituales terribles donde él necesitaba liberación. Quizás su entorno fue a la vez como una cárcel para no tener acceso a la administración que Dios puede dar por medio de sus hijos. Sin embargo, hay varios casos de actores
de renombre que conocieron a Jesucristo y de hecho hasta el mismo ambiente de la farándula los terminó excluyendo por tener esa libertad en Cristo. Porque el enemigo lo que quiere es llevar cautivos y dice, cuarta vez que lo menciono, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso la guerra mental, tenemos que entenderla. En la mente se juegan las decisiones, se juegan cosas que van a ocurrir a corto, mediano y largo plazo. De hecho, las guerras que vemos en este momento desarrollarse en el globo comenzaron en la mente de un hombre. Alguien decidió lanzar el primer misil o lanzar la primera bala y se dieron los que ahora ya son reportes de miles de muertos. Entonces, todo comienza con la mente. Profeta Diógenes. Hermano, mire, dice aquí en Efesios 1:8. No, en Génesis, quiero llevarlo a Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Ahí me quiero detener, porque el problema de la creación del hombre surge en el libro de Génesis. Todo lo que nosotros, hasta donde podamos llevar en crisis el mundo, apareció en el libro de Génesis. Entonces, y aparece precisamente con un animal, la sombra de un animal que era más astuto que la creación que había hecho Dios. Y este animal lo que hace es intervenir la mente del hombre. Y lo hace a través de Eva y lo hace a través de un diálogo. Ahí hay algo interesante. Permiso. Aparece algo bien interesante, profeta Diógenes, y es que Satanás interviene confundiendo. Sí, claro, claro. Porque si usted revisa el texto, enseña que el mandato de Dios en Génesis 2:16 es: de todo árbol del huerto podrás comer. Sí. Sin embargo, cuando usted ya mira que Satanás le puso una trampa y le dice al revés: de todo árbol Dios le dijo que no, y de tal sí. Se los cambió para confundir. Y lo que podemos rescatar de aquí es que el problema del mundo apareció con la intervención de la mente del hombre a una voz que no era la que debería sujetarse. Entonces ahí empieza la confusión y se ha ido degenerando, y el problema ahora se está manifestando, como decía el pastor Elder, en enfermedades y todo ese tipo de crisis y gobiernos que actualmente tenemos. Entonces, en Efesios 1:8, en Efesios 1:8 se ve la intención de Dios, porque el apóstol Pablo, que escribió esto, dice, yo quiero que sepan que en el corazón de Dios está restaurar la mente que se corrompió en Génesis. Entonces, Él lo va a restaurar? Entonces él dice, Él lo va a hacer alumbrando los ojos de su entendimiento, o sea, trayendo luz a su entendimiento. O sea, mire, Él no dice, vayan a pelear con demonios, no, dice, lo primero es, voy a hacerlos entender. Y cuando entiendan, van a vencer todo lo que se les oponga. Potestades, divinidades, deidades, todo se va a solucionar cuando se componga la mente del hombre. Pero el hombre lo ha hecho al revés, ha ido a pelear primero, se ha entrenado en batallas y luego ni siquiera ha tocado la mente. Entonces, es bien interesante por eso de Efesios 1:18, porque él dice, la solución va a venir si los ojos son alumbrados. No dice si ganan las batallas. Dice si logran renovar. Hay algo interesante aquí. A ver, lo voy a agregar. Dios dice en su palabra, y pondré en ustedes un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Ahora, el hombre es tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el Dios dice, pondré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo, pero la mente tú la tienes que renovar. Tremendo. Entonces, cuando esas tres cosas están alineadas, el hombre va a continuar con su plan original. Entonces, por eso él dice, ustedes renueven la mente. Yo voy a lanzar este principio. La salvación fue un suceso. A ti no te preguntaron. Yo estaba en un lado y de repente aparecí orando en un lugar, pidiéndole a alguien que orara por mí. Fue un suceso. Pero la renovación es un proceso.
O sea, tenemos que vivir constantemente renovando la mente. Las personas que logran llevar a una estatura mayor su renovación adquieren un grado de comunicación diferente con Dios. Tremendo, tremendo. Doctora, ¿quiere agregar algo en esta fase de la exposición? Sí, estaba recordando en este momento cuando yo estaba en la universidad. Y pues yo estudié odontología, pero nosotros llevamos 2 tipos de anatomía. La misma con los de medicina, que era todo el cuerpo, pero ya después llevamos una que es cabeza y cuello, ¿verdad? Más detenido, más específico. Y pues me trae el recuerdo cuando abrimos la cabeza y vimos el cerebro, ¿verdad? Y puedo ver de que el cerebro es una cosa y la mente es otra cosa. El cerebro tiene peso, tiene dimensión, altura, anchura, ¿verdad? El cerebro es palpable, pero fíjese que la mente no tiene ninguna de esas características. Es porque es divinidad. Es parte del Exacto. espiritual. Más exacto. Entonces, más sin embargo, la mente influye de una manera exagerada en el cerebro, ¿verdad? Fíjese que la mente nos puede jugar, hacer jueguitos, Tremendo. levantando paradigmas, fortalezas, imposibilidades en nuestras vidas que no nos dejan avanzar, ¿verdad? Usted ha visto, por ejemplo, muchas personas de la tercera edad en estos tiempos que simplemente no pueden usar computadora y algunos viejitos hasta ni teléfono. Son esas imposibilidades de la mente. Pero cuando nosotros conectamos la mente a una mente renovada en Cristo, una mente sanada, entonces, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es una mente renovada. La palabra fortaleza, doctora, viene del griego ojuroma, que tiene como significado, oiga bien, fortificar mediante la idea de sostener con seguridad. Y esto representa la pérdida de la libertad, definitivamente. Y es donde podemos recordar acertadamente que ante cualquier ojuroma o fortaleza o cautiverio mental, la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Ese es el caso que yo testifico constantemente. Cuando yo llego al camino del Señor, yo llego con una serie de ataduras que no vale la pena mencionar, pero que al llegar a Cristo, Él empieza a renovar la mente, a renovar el interior, a colocar su mente y a, como dijo, creo que fue Juan Bautista, que es necesario que yo mengue para que Él crezca. Entonces empecé a menguar yo y la mente de Cristo comenzó a enseñorearse de mi vida. Al final estoy en una etapa de libertad y de seguridad mental, estabilidad, al grado que Dios nos utiliza para edificar a otros. Entonces, pero qué tremendo que usted mencionaba, que incluso con la tecnología hay gente que se limita. Sí. Hay gente que, mire, yo conocí hace años un caso de una mujer que no podía subir una grada, porque algo había en su mente que incluso le trataban de decir que subiera, y ella miraba las gradas y lo miraba como un gran desafío. Alguna mala experiencia vivió donde no podía dar esos pasos. Yo era un adolescente cuando fui testigo de eso. ¿Qué había en su mente? Que no podía subirla. Hubo otro caso también de una mujer que no salió aproximadamente por no menos de 3 meses de su habitación porque tenía metido en su interior un ojuroma o una fortaleza que si salía se iba a contaminar de un virus. Entonces, un pensamiento negativo puede convertirse en un argumento y luego en una fortaleza que solamente Dios puede destruir. Entonces, por eso es que el texto bíblico dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero mencionar que todos los tratamientos clínicos, psicológicos, todos los paliativos, los ansiolíticos incluso, solamente son para mitigar temporalmente. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
hay testimonios de gente que estuvo en tremendos estados de locura, gente que fue indigente, drogadictos que dañaron neuronas de tanto abuso, llegaron al Señor Jesucristo, Dios restauró espiritualmente, pero también físicamente. Los testimonios podrían engrosar libros más gruesos que la misma Biblia, de puros testimonios del cumplimiento de Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso yo no quiero dejar de mencionar que si tú que estás viendo este contenido, estás atravesando una situación donde estás batallando con un mal pensamiento, ya sea un pensamiento lascívico, un pensamiento de suicidio, un pensamiento de autodestrucción o de crees que tu vida no tiene sentido, déjame decirte que esas son señales de la necesidad de la intervención de Dios. Por eso la Biblia dice, mientras hay vida hay esperanza. Generalmente cuando Satanás acorrala una mente es para que tome la decisión como la que tomó desafortunadamente Robin Williams, que es el suicidio. Como al inicio decíamos, incluso pastores han llegado a ese callejón sin salida. ¿Será que en algún momento estos pastores que han tomado esas erradas decisiones de suicidio, será que dejaron de dar pasos dirigidos por el Espíritu Santo y quizás recorrieron bastante con su propio intelecto y empezaron a desarrollar su ministerio en base a su conocimiento humano y en algún punto dejaron de recibir la dirección de Dios? Entonces, y es ahí donde cayeron presas de esa situación de lo que se llama ojuroma o una fortaleza mental. Esto es bien delicado. Fíjense que es bien tremendo porque en 2 de Corintios capítulo 10, del verso 4 en adelante, aparece una revelación hermosa. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, hay fortaleza, hay ojuroma, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, hay argumentos que se deben de derribar porque si no ellos pueden derribarnos a nosotros. Por ejemplo, hay argumentos donde se llega a creer que el éxito solamente es para otros. Hay argumentos donde se puede llegar a creer que Dios no oye nuestras oraciones. También pueden haber argumentos donde se llega a creer que podemos recibir una enfermedad y tal vez estamos saludables. Todo radica en la mente, pero son argumentos, son ataques. Creer que la salvación no es para nosotros. Y así, sucesivamente, creer que Dios no va a usarnos para hacer grandes cosas o la otra. Entonces, creer, por ejemplo, las palabras negativas que nos dicen o creer los dardos de fuego del maligno puede derivarse en un ojuroma o una fortaleza mental que le quite la libertad al grado que se sienta infeliz, que se sienta cautivo. Como hace un ratito mencionábamos, que está escrito que si alguno es vencido por alguno o por otro, es esclavo del que lo venció. Profeta. Es importante entender detenidamente qué es la mente, ¿verdad? Podría significar el cambio profundo, rotundo, encontrar el camino correcto para el hombre. Fíjense que existen 3 tipos de mente. Entonces, los 4 tipos de mente podríamos decir, pero los primeros 3 tipos de mente son mentes que están no renovadas según la palabra de Dios. Entonces, la primera mente es una mente pasiva y estas mentes se caracterizan porque por momentos se ponen en blanco. Usted puede estar platicando con ellas y son personas que fácilmente se distraen. No pueden seguir el hilo de la conversación porque alguien viene y ¿qué dice? Y luego le cuesta volverse a conectar. Esa distracción no viene más que de una fuente externa que los gobierna. Entonces eso se llama mente pasiva o mente en blanco. Se distraen y les dificulta el grado de concentración y padecen de olvido. Usted no tiene por qué aceptar que esa mente es con la que Dios lo va a librar. De esa mente es la que tenemos que salir para encontrar la verdadera mente de Cristo. Y el segundo tipo de mente se llama mente engañada. ¿Cuál es la mente engañada? Es la que usted pertenece, por ejemplo, a una religión y usted dice, mi religión es la verdadera. Es la, por ejemplo, cuando la gente pertenece a una secta y usted dice que en esta secta aquí encontré todo. Sin revisar los orígenes. Sí. No les interesa, solamente no tiene luz. Les plantaron ese pensamiento. Exacto. Y ese lo gobierna. Entonces esa se llama mente engañada.
Y el tercer tipo de mente que enumera la palabra de Dios es la mente carnal. La mente carnal es la que viven ajenos al conocimiento de Dios, a lo que Dios quiere hacer en su tiempo de vida. En la vida espiritual, lo importante de lo espiritual de Dios. Este tipo de mente pues son conflictivas y siempre por lo general están poseídas por el yo. El yo lo gobierna a ellos. Ahora miremos lo que podría ser la mente renovada. La mente renovada es lo que la palabra de Dios dice, la mente de Cristo. Es el conocimiento de Cristo, es el conocimiento del Padre, porque Jesús dijo, no solo me anuncio yo, sino que yo les anuncio al Padre, darles a conocer a Él, el conocimiento de su Santo Espíritu. Y voy a agregar algo más que la iglesia posiblemente lo ha quitado, el conocimiento del propósito. Tremendo. Eso es fuerte porque mucha gente ignora el propósito de Dios para su vida y por eso no fluye, se están frustrados. Hay gente que dice, yo ya tengo a Cristo, dice, pero te digo algo, si tienes a Cristo y no tienes su propósito, hermano, es como que no tuvieras nada. Mejor le hubiera sido no conocerlo. Hay gente que aún muere sin ni siquiera haber conocido su propósito, mucho menos. Y solo haber con la caminado. alegría que dijo que conocía a Cristo. Ajá. Entonces, es un engaño, ¿verdad? Porque quien conoce al Señor hace lo que su Señor dice. No, o sea, el conocer es una palabra más profunda que no es igual que el saber. Lo que pasa es que hay gente que sabe de Cristo, pero hay gente que no conoce a Cristo. Y cuando hablamos de conocer, es la palabra esta griega que es epignosis, ¿verdad? Esa que es relación íntima, esa que es relación de obediencia. Esa que ahí, si usted conoce, si usted dice conocer a Cristo, entonces debería de llegar a ese estado de relación. Si no verdaderamente solo sabe de Él o tenga un concepto de Él. Entonces es importante porque la mente renovada no se edifica de la noche a la mañana, es un proceso y entonces tiene que ver con el conocimiento de Cristo, con el conocimiento de... Mire, si usted solo conoce a Cristo, posiblemente le digan Jesús solo. Tremendo. Sí. Pero entonces Cristo lo lleva a conocer al Padre. Y ahí va que usted conozca al Espíritu Santo para que pueda ser instruido, enseñado, ¿verdad? Y entonces, al conocer este tipo de gobierno, entonces el siguiente paso es que usted haga lo que ellos dicen. Eso se llama el propósito, conocer el propósito, ¿verdad? Si usted conoce al Padre, dice conocer al Hijo, dice conocer al Espíritu Santo, pero no conoce el propósito, de seguro usted vive en una religión. Oiga lo que estoy diciendo. Tremendo. Puede cantar, danzar y hacer un montón de cosas. Esto es impresionante. Este tema de la mente en realidad es amplio, sin embargo, esperamos poder dejar a tu alcance algunas de las cosas que Dios nos ha mostrado a nosotros, por medio de las cuales también tu vida puede ir a otro nivel, ya que si estamos exponiendo esto es porque Dios nos ha mostrado cosas que se pueden aplicar a nuestras propias vidas y nos han llevado a nuevos niveles, y esperamos que eso ocurra también en tu vida de parte del Dios Todopoderoso. Olvidar las malas experiencias, esto es importantísimo, al grado que es súper saludable, ya que eso nos va a permitir evolucionar mentalmente. En Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que es importante deshacernos de cosas que son negativas. De hecho, en cada casa hay un basurero. Y esa basura finalmente es expulsada de esa casa. La Biblia enseña que nosotros somos una casa en sentido figurado. Y esta casa debe estar libre de basura. Si hay cosas que no nos edifican, cosas que apestan, cosas que no vale la pena tenerlas, hay que embolsarlas bien y tirarlas al vertedero, de manera que no vuelva a afectar nuestra vida. Eso es parte de lo que Dios nos enseña. Isaías 43:18, repito, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si no olvidamos, no avanzamos. Y si olvidamos las malas experiencias, damos lugar a aprender cosas nuevas. Entonces, todo esto ocurre en la mente. Esto es parte de la renovación a la que Dios nos invita. Nos invita a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo nos vamos a renovar? Por medio de la palabra de Dios, por medio de aprender de lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, porque cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo comienza a reprogramar nuestro interior, nuestra mente, y es donde comenzamos a amar lo que odiábamos y comenzamos a odiar lo que amábamos.
Es un cambio, a eso Dios le llama el nuevo nacimiento. Y es un cambio totalmente interior. Hay algo que quiero que el profeta Diógenes nos amplíe respecto a algo relacionado con la física cuántica, que tras cámaras estaba mencionándolo y quisiera que lo pudiera exponer, ya que hay algo bien interesante que glorifica a Dios y nos coloca en un punto donde entendemos la importancia y cómo Dios está sobre la física cuántica. Explíquenos usted mejor. Mire qué interesante, porque fíjese, Pastor Elder, esto es lo importante de una mente renovada. Una mente renovada es diferente a una mente educada. O sea, nosotros, gracias a Dios, los que estamos aquí, tenemos una mente educada. O sea, fuimos a algún instituto, cruzamos alguna escuela, tenemos algunos grados, quizás, algunos estudios quizás superiores, y entonces eso se llama una mente educada. Y la mente educada nunca va a poder guiar la mente renovada. Mente educada y mente renovada son aspectos diferentes, porque la mente renovada precisamente es la que empieza a operar con ciertos poderes que superan lo que es la mente educada. Óigame, esto es tremendo, Pastor. Porque hay mentes que no fueron educadas, pero son renovadas y son superiores que la mente educada. Tremendo. Y eso es lo que Dios ha mostrado, eso es lo que Dios ha demostrado por medio de que llamó lo vil, lo menospreciado, lo débil para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Entonces fíjese que en Juan 17:3 Jesús dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que renueven su mente y te conozcan a ti, oh Padre. Wow. No es que cantes, qué bueno porque cantes, qué bueno porque dances, qué bueno porque prediques, pero todo eso lo puedes hacer sin conocerlo. Wow. Lo de la física cuántica, estamos esperándolo. Sí, esto, ¿sabe por qué dije esto? Porque tú puedes hacer todo eso y mientras tu mente no esté renovada, es una mente esclava y a las cosas naturales, y las cosas naturales están en enemistad contra Dios. Oiga, qué tremendo, hermano, lo que estamos hablando. Entonces, si la mente educada es capaz de demostrar poder, ¿cuánto más no será la mente renovada? Entonces, les voy a poner un ejemplo de mente educada. Precisamente el escritor del libro se llama Joe Dispenza, ya lo encontré. Joe Dispenza, y el libro se llama Deja de ser tú. Y cuando yo empecé a leer este libro, yo lo entendía porque lo entendía desde la perspectiva de la creación de Dios. Pero él lo escribe desde la perspectiva de la ciencia. Y entonces para poder él demostrar el poder que puede llegar a sacar el hombre de sí mismo, de su mente, entonces trae a colación en el libro unos ejemplos de científicos que hicieron en universidades. Este hombre es un científico, se tardó muchísimos años para poder escribir ese libro. Y es el que hicieron un bombardeo con protones y neutrones. Es una máquina especial para poder hacer eso. Son pequeñas partículas, ¿verdad? Cuando hablamos de partículas es lo más pequeño de la creación de la naturaleza. Entonces agarraron estas partículas y las bombardearon y las hicieron cruzar por una pantalla, digámosle, por un campo. Entonces estas partículas al cruzar el campo, al otro lado se descomponían, como que usted lo pase por un tabiz, su comportamiento natural. Pero eso lo hicieron en una sala controlada, es decir, que ni el hombre podía ver lo que estaba pasando. Hasta después que sucedió el fenómeno, lo fueron a ver a las cámaras y a analizar qué era lo que pasaba científicamente. Pero luego volvieron a repetir el proceso, a diferencia que en esta vez pusieron a un hombre a observar lo que pasaba. Y cuando el hombre estaba observando, mire, que hasta me eriza la piel, cuando el hombre estaba observando el comportamiento de los protones y la división de los neutrones, ellos se comportaban de manera diferente. Óigame, si eso puede hacer la mente educada, ¿qué no será capaz de hacer la mente renovada? Entonces, por eso la invitación siempre es a que renovemos nuestra mente para que volvamos al diseño original y todo lo que usted esté padeciendo va a ser quitado y usted va a empezar a vivir una vida superior. La renovación no la va a hacer, usted la va a hacer a través de Jesucristo, pero le toca hacerla a usted. La va a hacer a través del Espíritu Santo, pero le toca hacer a usted. Por eso el apóstol Pablo dice, me gusta una versión más actualizada, creo que es, no sé si es la nueva versión internacional, que no dice, sino que es como una orden. Y dice, renueven.
Es que en la otra dice renovados. En el espíritu justamente. Sí, pero en esa es una orden. Y sabe, esa orden se dio desde que Cristo vino. Renueven su mente. Renueven su mente. Tremendo. Fíjese que hay algo interesante y es precisamente que en Filipenses capítulo 4, verso 8, dice la escritura lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que parte de la renovación de la mente es tratar de pensar correctamente, es tratar de proyectarnos en el interior cosas positivas. No estoy hablando con esto de perder la realidad, sino está comprobado que la mayoría de los pensamientos negativos que nosotros tenemos, en más del 90% de esos pensamientos negativos nunca ocurren. Lo que ocurre es que generan una devastación interna en nuestro estado de ánimo. Como consecuencia, también andamos deprimidos por la vida. Y hay una serie de flagelos, como los que mencionaba hace un ratito, de enfermedades psicosomáticas derivadas de una manera de pensar negativa. Entonces, por eso el llamado del Espíritu Santo en Filipenses 4:8 es: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es una instrucción, pensar. una orden. ¿Sí? Doctora, ¿tiene algo que ampliar al respecto? Sí, y algo muy interesante. Tal vez no es tan tirado a lo científico, es más tirado a lo espiritual, ¿ok? La pregunta es, ¿qué es la mente para Dios? El espíritu, que es la fuente de poder o la fuente de energía, que entonces producen nuestras acciones de vida. Ok, yo los quiero llevar con esto a un momento muy crucial en la vida de Jesucristo. Y era cuando Él estaba en la cruz. ¿Se acuerdan? Crucificado, Él estaba llevando todos los pecados de toda la gente del mundo. Pero hubo un suceso que tiene una gran revelación. ¿Se recuerdan ustedes que le pusieron una corona de espinas en su cabeza? Mateo 29:29. Ajá. Eso tiene una gran revelación. Tremendo. Porque fue en la cabeza, fue en la mente, fue en los pensamientos. Entonces, recuerdan que le pusieron la corona y le apretaban la corona para que se le enterraran las espinas, que eran no espinas pequeñitas, eran espinas como clavos. Eso estaba representando algo. Y lo que estaba representando eran los dardos de fuego que los tira el enemigo a nuestra mente. Entonces, él estaba cargando con todo eso, con todos esos dardos, con todos esos malos pensamientos. Y con ignorancia. Sí, Y exacto. con ignorancia. Imagínense Tremendo. que vámonos al mayor extremo. Estaba hasta cargando con esos pensamientos del odio a Dios. Tremendo. Fue tremendo eso. Entonces, eso fue como un Estaba acto, cargando la mente de Adán. la mente de Adán, la mente corrupta, la mente entenebrecida. Pero ¿para qué era? Para liberarnos a nosotros. Amén. Para liberarnos de eso, porque todo lo que él padeció era para liberarnos a nosotros, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y la parte de la renovación de la mente, pero en la Biblia, en todas las iglesias, por todos los tiempos, se ha leído esa palabra de renovar la mente, renovar la mente. Pero la gente no sabe, no lo hace, porque para poder renovar la mente es una revelación del Espíritu que le da a cada quien, es una decisión que uno toma para poder cambiar. Mire que dice en Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16.
Oiga bien, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos la dio, solo que tenemos que tomarla. Una mente fuerte, una mente estable, la mente más alta. Miren qué interesante. En lo que usted decía, profeta, hace un ratito, que en Efesios 4:23 se declara y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la versión del lenguaje sencillo lo dice así: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Oiga bien, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Esa es la versión casualmente. Fíjese que es que pasó algo y esto lo agregó la doctora Nadia a este material que hemos desarrollado, del cual les estamos compartiendo. Y no solo es el material, sino que también lo que el Espíritu Santo está dando esta tarde para que enriquecerlo. Pero dice así: el nuevo nacimiento se trata de una experiencia espiritual. La mente, en cambio, queda prácticamente inalterada. Por ejemplo, si antes de nacer de nuevo usted ya era abogado, no lo dejará de ser después de convertirse. El nuevo nacimiento se da en el espíritu. Su mente queda prácticamente sin tocar. ¿Por qué? Porque esa actividad es administrada y pertenece a cada uno de nosotros. Y el trabajo de la renovación de ella se llama el proceso de la renovación. Entonces ahí se ve bien claro la parte que hace el Espíritu y la parte que nos delega a nosotros, que es precisamente lo que dice esa versión, que es una instrucción para que lo hagamos. La renovación, mire, esto es interesante porque la renovación es algo que tiene que entrar a donde se predique la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se predica y solo es instrucción, hermano, el mundo está lleno de instrucciones. Y la instrucción no cambia al hombre. La palabra tiene que llegar como es, viva. Eso se llama impartición. Tiene que venir directamente de Dios. Sí. Es que estamos viviendo un tiempo porque no es fuerte. Sí, exacto. Sí. Si la palabra solo es enseñada, entonces Israel es el pueblo que más sabe palabra. De hecho, ¿sabe qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo el tiempo que fue profetizado, donde se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vemos maestros en todos lados enseñando hasta de brujería. Y algunos pseudopastores enseñando cosas que son supuestamente Biblia y son hasta cosas negativas. Voy a soltar una palabra, porque aquí va a haber un fluir del Espíritu Santo, ya está viendo. Cuando el hombre va perfeccionando la renovación de la mente, entonces el hombre empieza a adquirir un poder. Y ese poder es el que le permite que cuando enseña la palabra, no solo vaya en la palabra el saber, sino que vaya el conocer. Lo voy a repetir. Cuando el hombre, por eso mucha gente predica y predica y dice, ¿qué pasa? Que la gente no acepta. ¿O qué pasa? Que mi congregación se está quedando vacía. Bueno, lo que pasa es que aún la mente del que predica solo tiene el saber. Pero si esta persona empieza a renovar su mente, entonces la renovación, uno de los grandes regalos de la renovación es que solo mediante la renovación se crea algo íntimo con Dios que se llama unidad. Tremendo. Las mentes no renovadas solo entran en acuerdo con Dios, pero no entran en unidad. Pero Jesús no dijo, yo y mi Padre me pongo de acuerdo. Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. O sea, somos llamados no a estar solo en acuerdo, somos llamados a estar en unidad, hermano. Y la unidad solo le es dada el accesar a la gente que alcanza un nivel, un proceso de renovación. Entonces, la gente que entra en un proceso de renovación, estos están ávidos para poder enseñar la palabra. Porque estos están conectados, saben el ahora, qué es lo que está bajando del cielo. Y yo decía, las personas que tienen su mente renovada, mire, voy a soltar esto como profeta de Dios. La gente que tiene su mente renovada, antes que la palabra cruce los dos cielos, él sube y la toma en el aire para que no se contamine cuando cruza los dos cielos donde están los demonios. Tremendo. Esos son los profetas. La gente, ¿existen o no existen los profetas? Es tu problema, hermano, y no lo quieres creer, pero te pierdes el beneficio de tener a un profeta. Está comprobado que Dios revela por medio de sus siervos. En los postreros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y habla de profetizar. Habla. Sí. Entonces, ¿de qué te estás perdiendo, amado? Si solo sabes y no conoces. ¿De qué te estás perdiendo si no has iniciado un proceso de renovación? ¿Qué significa renovar la mente? Renovar la mente, hermano, significa deshacerse del capital intelectual, del capital de conocimiento natural que fue sembrado en él. Oiga bien,
deshacerse de eso, hacerlo a un lado para llenarse de esto sobrenatural. Y también significa, la palabra dice que agarremos esos pensamientos, los derribemos y los llevemos cautivos. Ahora, aquí está la otra parte que no se ha enseñado, porque se enseñó hasta ahí. La otra parte es que una vez que los hayamos logrado vencer esos pensamientos y los hayamos derribado, los que ya están adentro, no los dardos, porque adentro ya hay cosas metidas, plantas, árboles que se plantaron mientras tú dormías. Tremendo. Entonces vamos a arrancar esos árboles que fueron sembrados mientras nosotros dormíamos, que son los que nos están dando frutos de error. Vamos a sacar esa información vieja y cuando renovamos la mente, llevamos cautivos todos esos pensamientos que están generando esos árboles, los derribamos, los desechamos, pero ojo, el proceso no termina ahí. Eso tiene que ser sustituido por información nueva. Hay gente que podría decir, ¿cómo mientras dormimos pueden sembrar? Jesús dijo, mientras los hombres dormían, un enemigo sembró cizaña. Sí. Entonces tiene un sustento bíblico tremendo que a veces se nos siembran cosas de parte, a veces de nuestros propios padres. La sociedad en la que nacimos. La escuela. El modelo de educación. La cultura y las tradiciones. Es correcto. La publicidad masiva. Cómo somos bombardeados constantemente. Entonces está haciendo una siembra constante a tal grado que en Hollywood se define cómo nos vestimos y cómo la moda, o sea, esa es una influencia sobre la mente. Cuando yo cursé mis estudios en marketing, recuerdo que fui a sacar un diplomado a Unitec por el tipo de trabajo que hacía antes, ¿verdad? Y recuerdo que cuando empecé a ver la manipulación que se podían hacer con los consumidores, dije, wow, yo soy un señor sobre este montón de gente. Planimetría, diseños de exhibición, alturas de producto y todo ese tipo de cosas para obligar al consumidor con sonido, música subliminal, anuncios. Empezamos a crear, recuerdo yo, era nuevo en ese tiempo la palabra marketing y empezamos a implementar estrategias subliminales para hacer que el consumidor comprara más o para hacer que el consumidor se estuviera más en un pasillo o menos en un pasillo. Y todo ese tipo de estrategias que al final solo son manipulación, ¿verdad? Y eso es lo que se busca de parte de la luz y de las tinieblas, es influenciar la mente. Por supuesto, de parte de Dios positivamente, sí, y de parte de las tinieblas de forma negativa. A mí me llamaba poderosamente la atención lo que la doctora Nadia decía hace un momento respecto a cómo Jesús llevó una corona de espinas. Impresionante. Está comprobado que de la misma manera que Jesucristo recibió 39 latigazos, hay 39 enfermedades de base que aquejan al ser humano. Por supuesto, habrán derivados. Sin embargo, hay 39 enfermedades base que golpean a la humanidad. No en vano Jesucristo recibió 39 latigazos y no en vano llevó la corona de espinas. ¿Sabes qué significa eso? Que los malos pensamientos que tú tienes, muchos de ellos son dardos de fuego, que el enemigo los envía y luego te acusa como si fuesen propios. En otros casos, dejaste que tu corazón se contaminara de rencor, de envidia, cosas que son negativas y emergen. Para eso hay solución si entregas tu corazón al Espíritu Santo. Él puede vaciarlo de todo lo malo y llenarlo de su presencia, de su palabra, de todo lo que Él tiene para ti. Pero date cuenta que hay un ataque contra tu mente. De tal situación se expresa en la Biblia, en Efesios 6, 17, cuando dice, y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo es un casco, es algo que debes de tener como un protector de tu cabeza. Y tomar el yelmo es tomar, agarrarlo. Pero hay gente que no lo agarra. Hay gente que no lo agarra. Y tomar el yelmo de la salvación. Que el Espíritu me lo traiga, dice una gente. Es que ese es el problema de mucha gente. Por eso dice, y renovados en el Espíritu de vuestra mente. Nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje, pero también tenemos que soltar algunas cosas y pensar únicamente en lo que es bueno. Ahora, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, por ahí podemos encontrar también el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice en el verso 16, un verso antes. Entonces, en la mente hay un gran cuidado que se debe de tener, porque un mal pensamiento puede dañar una vida, una familia, una sociedad. La historia puede ser cambiada. Una generación puede ser trastocada en base a un pensamiento bueno o malo. Así que por eso el llamado de Dios es a tomar el yelmo de la salvación. Una vez tú te pones el yelmo de la salvación, le estás dando la responsabilidad a Dios de tu alma, de tus decisiones. Y la Biblia dice algo impresionante. A mí me impacta cuando dice,
Por tus palabras puede ser condenado o puede ser justificado. Ok, la parte de la justificación, ¿cómo podría ser? Donde le digamos a Dios, Señor, te entrego el control de mi corazón, el control de mi mente, el control de mis decisiones. En los momentos más difíciles que yo he tenido, cuando no sé si irme por la opción A o la opción B, le digo al Espíritu Santo, el centro de mis emociones te lo entrego a ti. Ahí donde se toman mis decisiones, lo entrego a ti, Espíritu Santo. Decide tú por mí porque yo no sé qué decisión tomar. A partir de ahí entro en la justificación por causa de las palabras, que Jesús habló de ello, lo reveló. Y paso seguido, el Espíritu Santo se hace responsable, Él es real. El que hizo los ojos puede ver, el que hizo los oídos puede oír, el que hizo las manos puede obrar. Y el que dio la promesa y la revelación, que por nuestras palabras podemos ser condenados o justificados, nos muestra que de esta manera podemos entregarle a Él el control de nuestra vida para que Él nos pueda dirigir. Porque en este tema de la mente hay una batalla terrible, pero tenemos ganada esta batalla por medio de Cristo. Entonces, la instrucción, Dios te está dando instrucciones para que el hombre haga. El asunto es que Dios siempre ha dado instrucciones y el hombre no hace. Entonces, Dios quiere interactuar con el hombre, porque si es semejante a Él, entonces el hombre tiene que hacer también, ¿verdad? Entonces, en Efesios 4:22 dice, la orden es, despójense. Despójense. O sea, no dice, yo los voy a ir a despojar. Cuando Dios le dijo a Israel, te voy a dar una tierra, le dijo, pero tú tienes que cruzar el desierto. El Espíritu Santo lo pudo haber cruzado, hermano. Pero la instrucción era, ustedes lo van a cruzar. ¿Por qué? Porque mientras lo crucen yo los voy a sanar. O sea, hay algo que tiene que hacer el hombre. No el espíritu. Nosotros no somos vientos para ser llevados de aquí para allá. Nosotros, Dios conversa con nosotros como que estuviera conversando con Él mismo. Él respeta nuestra voluntad. Sí, porque somos semejantes a Él. Imagen y semejante. Entonces, Él quiere conversar con Él mismo. Cuando conversa con sus hijos. Entonces Él dice, despójense del viejo hombre, para decirlo de una forma bíblicamente hablando. Despójense de ese viejo hombre que lo tiene viciado. ¿Verdad? Pablo, me encanta cómo lo define Pablo, porque Pablo define esto, dice, lo que Dios les está diciendo es que vayan a la batalla. Pero vayan a la batalla, sepan contra qué van a ir a pelear. Porque ¿por qué van a ir a matar al perro si el perro no les está haciendo nada? No, pero es que me latió, sí, pero te latió porque tú tenías una mala apariencia, te latió porque tú influías algo negativo con él. Si tuvieras ido en actitud correcta, el perro te viera alegrado. Es correcto. ¿Entiendes? Entonces, pero no, la iglesia está peleando contra el perro porque le latió. No cambia su actitud. Y no cambia su actitud. Entonces Pablo dice, acá, mire, es importante que ustedes entiendan que ustedes tienen que el problema está dentro de ustedes, no está en la creación. Pero nosotros estamos peleando con la creación. Deténgase el viento, deténgase la tempestad, si todo eso viene por causa de lo que andamos adentro. Eso es bien importante entenderlo, hermano, para que la iglesia se empodere en lo que Dios quiere hacer. Del corazón salen los malos. Del corazón sale, no sale de la naturaleza, no sale de los vientos. Te paralizo, dragón, y tú, mondragón. Hermano, si usted cambia por dentro, dragón y mondragón ya no van a venir, porque están vencidos. Amén. Entonces, fíjese, es importante poder comprender eso. Entonces Pablo dice, derriben esos argumentos, derriben esa vieja forma de pensar. Porque si lo derriban ya está la victoria ganada. Es importante, como yo le comentaba, Dios le dijo a Israel, te voy a dar una tierra prometida, pero tú tienes que cruzar aprobatoriamente el desierto. O sea, el hombre tenía que hacer algo. Ahora fíjense, también quiero agregar algo aquí. Durante Israel fue esclavo de Egipto, las costumbres de Israel fueron cambiadas a las costumbres de Egipto. Ellos fueron bastante influenciados porque sus hijos crecieron en escuelas de los egipcios, bajo formas de trabajar de los egipcios, bajo los medios que habían de influencia del mundo de Egipcio. Entonces Dios dice, así no los voy a poder procesar, los tengo que sacar de Egipto para llenarlos de mi conocimiento. Entonces los saca al desierto, entonces les cambia la mentalidad de egipcio. Pero ellos en el desierto, en vez de conocer la palabra de Dios, se llenaron de costumbres,
y de modos y de culturas. Entonces, por eso más adelante Dios les dice, lo que a ustedes no los está perdiendo es la mentalidad de Egipto. Lo que ustedes es que renovaron su mente, pero pusieron en ella costumbres y culturas. O sea que es importante que no solo se dé la renovación tiene que ser con la cosa correcta que sustituya el error que tiene la mente. O sea, por ejemplo, yo antes bebía, pero ahora no bebo porque soy católico. Ese es un error. Porque estoy diciendo que la religión me libró de... Por ejemplo, yo no tengo dinero, pero en el nombre de Jesús yo sé que el 30 voy a poder pagar las deudas. Pero en mi interior me dice, si el 30 no tenés, andás a con préstamo, andás a pedirle a tu hermano. Entonces, yo tengo que ir creyendo que el 30 Dios lo va a hacer y que Él me diga dónde debo ir. Si la instrucción de Él no está en la renovación es equivocada. Eso me recuerda a un testimonio de que Dios le revela a alguien que le va a resolver sus problemas económicos. No sé qué deuda tenía, para ir acercándonos al final, en breve entramos a las conclusiones. Resulta que Dios le revela, porque él tiene una necesidad de hacer un pago en específico, y Dios le revela que le va a proveer. Entonces vino él y amén, tranquilo. De pronto le cae una llamada donde le confirman el dinero que él le está orando por él. Cuando a él le confirman el dinero por la llamada, él como que hasta brincó de la alegría. Dios lo reprendió porque él brincó con la llamada y no con la confirmación que Dios le había dado mientras oraba. Entonces estamos confiando más en el entorno que en la conexión con el Señor. Vamos a ir acercándonos al final para ir cerrando, vamos a ir a las conclusiones. Doctora, le damos el tiempo para que pueda hacer su conclusión. Sí, gracias. Fíjese que hay tres batallas en 4 cielos. ¿Cómo es eso? Ok, el primer cielo es la batalla que libramos aquí en la tierra, aquí en este ambiente natural donde nosotros estamos. La otra batalla es en el segundo cielo, donde se encuentran los astros, el universo, el cosmos, y donde ahí se encuentran todos los espíritus, ¿verdad?, del maligno, que son los que desde allá arriba tiran esos dardos a nuestras mentes. Tenemos el tercer cielo, ahí no hay batalla, porque ahí es donde está el Padre, es el reino de los cielos. Pero tenemos un cuarto cielo, y ahí hay batalla. Por ejemplo en mí, ¿cuál es la parte más alta de mi cuerpo? La cabeza. Ok, este es un cielo, este es el cuarto cielo. Aquí hay otra gran batalla también, ¿me entiende? Entonces, esa creo que es la batalla más grande que tenemos que pelear. Ese cuarto cielo que es nuestra mente. Nuestra mente que de ese segundo cielo nos mandan esos dardos a nosotros. Entonces ya para concluir, algo que me dijo el profeta Diógenes que se me hizo un rema para siempre, es que si Dios quitara a Satanás de la faz de la tierra, no se arreglarían todos los problemas del mundo, porque los problemas quedarían en nuestra mente. En la necesidad de ser renovado. Profeta, su conclusión para ir cerrando. En el versículo 6 dice, si vivimos pensando en forma incorrecta, entonces quedaremos separados de Dios. Mire qué tremendo, porque Dios le dio la salvación. Pero si lo que está diciendo ahí, que si la mente no es renovada, va a quedar separado. ¿Qué parte va a quedar separado de usted? No su espíritu, porque fue el que recibió vida, sino su alma. Tremendo. Aunque haya sido salvo en su espíritu, pero el no renovar la mente le va a hacer tener pensamientos incorrectos. Dice el versículo 6, quedará separado de Dios. Ahora fíjense, la forma natural, con esto vamos cerrando, la forma natural de pensar del hombre se rige por la razón, para poderlo explicar. Ahora, cuando la razón del hombre es liberado, o cuando el hombre es liberado de esa razón, entonces se abre la puerta de lo posible de Dios. Solo entonces. No es lo posible de Dios, no se abre cuando Dios
le inaugura el nuevo espíritu al hombre. Se abre cuando el hombre cede la razón. Tremendo. Oh, más fluyendo. La razón del hombre lo vuelve a este cautivo y cuadrado. La razón de Dios le forma a Cristo en el alma. Ese es el objetivo. Sí, correcto. Formar a Cristo. Formar a Cristo. Vamos, mi última participación. Mire, la razón del hombre es la construcción humana, pero esto le puede volver una estatua de sal. Le pongo un ejemplo. La esposa de Lot tenía razón cuando Lot le dijo, vámonos, amor, porque Dios dijo que iba a llover fuego. Pero ella dijo, pero ahí tengo mi vida, pero ahí dejo las casas, pero nos vamos sin nada. Ella tenía razón, pero no la razón de Dios. Tremendo. Entonces la razón del hombre lo puede llevar a la perdición. Y solo quiero agregar esta última parte. Mire, cuando su mente entra en el verdadero plan de renovación de Dios, algo maravilloso sucede en el hombre. Esta mente cambia de gobierno y empiezan a suceder cosas. Le voy a poner un ejemplo. Hasta su nombre es revelado. Se lo voy a poner aquí en ejemplo. En Mateo 16, 18. La mente de Pedro recibe un luzazo de renovación. Y entonces Pedro le contesta, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Cambia el razonamiento natural del hijo de María y se le revela que es el Hijo de Dios. Ahora fíjese, entonces él le dice, por cuanto empezaste el proceso de renovación, a ti te voy a dar estas llaves. Mire lo que hace la renovación. Le dice, a ti te voy a dar las llaves. Ahora fíjese algo interesante, más adelante, ya cuando lo van a crucificar, Pedro lo niega. ¿Y qué significa eso? Que la renovación no estaba completa todavía. Que la renovación es un proceso. Ahora fíjese lo que hace una persona que no es renovada. La gente que no tenía la mente renovada le puso la corona a Jesucristo. La gente que no es renovada se arrodilló y le dije, sálvate, Rey, y se burlaron. En forma de burla. Pues mire a dónde puede llevar la mente no renovada. Dios les bendiga. Muy bien, es una gran bendición poder compartir con ustedes. Y para ir también cerrando, no puedo finalizar sin antes mencionar lo que la Escritura declara en Gálatas 4.1. Por lo menos 3 citas les voy a dar respecto a la mente. Porque hay una guerra y Dios nos da la instrucción de cómo ganarla. Ahora, en Gálatas 4.1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, una mente de un niño es una mente que no ha sido renovada, que no ha ido creciendo. También dice la Escritura en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Finalizo con la referencia bíblica 1 Corintios 2:16, donde se declara, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es ahí donde tenemos que llegar. La meta es parecernos a Jesús. En ese punto hay libertad, hay gozo, hay plenitud y entre tantas bendiciones y beneficios encontramos el propósito por el cual fuimos creados. Esto ha sido todo por hoy. Un gran gusto. Su servidor, el pastor Elder Figueroa, en compañía del profeta Diógenes Cruz, de la doctora Nadia y pastora Villela. Pastora y doctora Nadia Villela. Pastora, doctora y pintora. Aleluya, gloria a Dios. Qué bendición. Les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Solicitarles, no envíen ofrenda, solo ayúdennos a compartir esto para que llegue a los rincones menos pensados y de esta manera nos unimos en la difusión del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Un abrazo, bendiciones.